Bueno, mojarrita. ¿Qué la? Mirá. Ah, prenden la cámara y no sale ni una. Vamos. Bueno, ahora se viene la hora mágica, ¿no? La tardecita. Y una pava del monte. Miren este tremendo animal. Nada, nada. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que anden todos bien. Acá estamos en este bello lugar. Me quedé un poco mal cuando llegué porque lo noté muy bajito. Siempre, cuando estoy en Montevideo me mandan fotos de acá que está crecido, precioso, el agua corre. Llego yo, se seca, se seca. Hay creciente y vuelta seca. Tenemos a Noé, Acá estamos haciendo un mojarrerito. un carrero. Sí, te quedó medio largo, pero con la mano quedaba bien igual. Bueno, andamos con los canes. Acá tenemos al Java, la cazadora de jabalí abajo de la silla ahí. Comparen con los campeones Noé, ¿no? Por la duda, porque siempre anda algún jabalí suelto. Está el Javita y el Bocón anda ahí del otro lado, ¿eh? No sé qué hace. A él le gusta salir a pasear y investigar ahí. Algún bicho de pelo duro. Bueno, acá vamos a estar. El lugar es hermoso, ¿no? No deja de ser hermoso. Bueno, a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir comentando. Trajimos el matecito porque yo calculo que sí vamos a pescar de noche o de tardecita algún bagrecito. Es un lugar de mucho bagre sapo acá. Poca carnada blanca de acá, o sea, poca mojarra. Yo estuve ahí adentro, en la profundidad máxima allí es 15 centímetros. O sea que si pescamos somos unos reyes. Y hay que hacer los lances así, ¿no? Costadito por los gajos que están acá, es todo un tema, ¿eh? Pero está, la pesca es así. Vamos a tratar de sacar una mojarrita. Allá anda la cazadora. El agua es muy limpita, ¿no? Preciosa el agua acá. Bueno, veremos qué pasa. Y acá tiramos la trampa. Está ahí, para alguna mojarrita para luego. Vamos a quedarnos tipo hasta las 11 de la noche por ahí. No deja de ser un lugar hermoso. Me encanta este lugar. ¿Se fue? Bueno, está meta saca mojarra acá, Mirá, mirá, mirá. Con el Daiwa, ya me olvidé hasta la marca del Daiwa. 11. Ah, me olvidé. ¿Qué número era? Está ahí para 10, ¿no era? Bueno, mojarrita. ¿Qué la? Mirá. Bueno, mojarrita. ¿Qué la? Mirá. Zafó, pero que el Bocón la agarrara. Prenden la cámara y no sale ni una. Qué cosa, che. Dame acá el pan que yo. Ahorita el pan. Vamos a tratar de pescar alguna para mostrar. Recién sacaste unas cuantas. ¿Cuántas no? Sacaste la más grande, la largaste. Liberación. Falta Kevin sacando mojarra. Está dando que yo sigo. Ah, ahora.
Bien. Ah. Muy bien. Ahora, mojarrita. Fresca. Tengo que engancharme acá al Daiwa bien 20 porque si no lo pierdo. No, no es 20, da igual 11. Ah, Daiwa 10. No me acuerdo del número. 11. Porque si no se me va. Mira la profundidad que vamos a pescar. Sí. Mira cómo pone así. Si no se me va y lo pierdo el Daiwa. Toma pescador, toma. Yo ahora voy a meterme, Está ahí, voy a ¿no? voy a poner más para allá. Ah, alguna mojarita, ay, mira qué linda. Ah, mira. ¿Lo? Y justo la de tamaño ideal. Sí. Te conviene acá. Ellos están ahí por el pan. ¿Cómo corrió rápido? Sí. ¿Será que se vio algo? Parece mentira, pero está helada el agua. ¿Eh? ¿Será que se vio algo ya? Cuando corrió, sí. Sí. Ah, porque yo no llegué a ver, sentí ruido nomás. Pasa que, ¿qué querés? El perro es muy gordo acá. No, digo que no llegué a ver nada. ¿Por dónde está tu rodilla? Está muy largo acá, entonces. No, pero sigue tirando ahí nomás. Bueno, ya vendremos con más novedades. Por ahora sacando mojarra nomás. Sí. Vamos a ver qué pasa. No se puede prometer nada con el agua así, ¿ves? Trajimos una palangana, sí, ¿no? Y dijimos, bueno, hoy la traemos llena de bagre. Lleno, para el cuñado. Para el cuñado. Que tiene una gana de comer pescado que, pará, muchacho. Bueno, vamos arriba, vamos a esa mojarra. Justo se le hizo una galleta. Mirá, 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 mirá. Ay, Esta me encanta, esta mojarrita. Trajimos unos equipitos para el bagrecito de acá. Ese lance. Opa, opa. Ah. se me hace galleta con el Daiwa. No estoy acostumbrada al Daiwa yo. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que tenés que banar con el dedo. Porque, claro, los Daiwas son complicados para devanar. Muy complicado para mí. Para mi dedo. Bueno, igualmente vamos a hacer algún lance ahora. Para algún dientudo, capaz. Mira, mira, mira. Ay, ay, ay. Ahí comió. Yo vi. Buah. Aflojale el alcohol, Después andas cayendo ahí, no sé si es bagre o tararira. Ah, estaba seco el. Un lote, Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mojarritas. Sacá unas 4 o 5 más, no saque más porque hay más allá adentro. Esta la podemos dejar en el agua allí. Quede fresca porque el agua está bien fresquita. Bueno, muy bien, che. Mirá, mirá. Esa es otra especie de mojarra, ¿viste? Sí, ya van 2 de estas. Porque tenemos la clásica de correntada, la que tiene el... ¿Mostraje? No se ve. Bueno, voy a mostrar, clásica, voy a mostrar 3 especies de mojarras. Sí, sí, ahí.
tres especies de mojarra. Está esta que es la clásica que sacamos en lugares de correntada, que tiene el ojito arriba, que arriba tiene como un rojo, no sé si se ve ahí, un rojito. Y son crecen un poquito más que esto, no más. Después está esta mojarra, que esta ya más es del barro, se pesca más donde hay mucho barro, en lugar de piedra también. Esta crece bastante, es chiquita. Y después está la clásica cola roja, que es una mojarra habitual en todo río, arroyos y lagunas. Esta es la clásica. Pero en represa, lugares limpios de correntada, esta es la que tiene la boca, la que da más trabajo pescarla es esta. Esta especie siempre va a tener esta marca que ven acá en el negro y la pintita esa roja arriba del ojo ahí. A ver si hay alguna otra acá. Acá. ¿Vieron? Este es el mismo, de la misma especie. Arriba del ojo rojo y la rayita negra esa en el costadito. Bueno, esperemos que para la próxima prendida de cámara sea con otra especie. Con otra, sí, yo voy a poner los plomitos nada. Ahora yo le voy a mostrar con qué voy a pescar. Ya le voy a mostrar. A mí me encanta mostrar porque uno pesca. Acá pescan con aparejo, no es que necesitan ¡Tenemos esto. con! Ah, no. Sí, sí. No es que necesitan esto para pescar acá, no, no. Acá pescan con un aparejo. No, esto es comodidad. Es fácil tirar, fácil recoger, se dobla la punta de la caña. El aparejo no, traemos el pez y está. Pero esto se pesca igual, pero nos divertimos más con esto, por la acción de la caña, etc. Y creo que es una caña ya exagerada para acá, pero está en su límite. Es de 15-30 libras, una caña de la Evolution, de la Marinia, un reel bien básico, chinito, un BC200, que ahora vienen otras marcas, pero es bien básico, económico, ronda los $65, $60, 50 y anda por ahí, dependiendo de la casa de pesca. Una cañita con gatillo, 9 pasahilos, un puntero, bueno, un esmerillón pusimos de bronce, que me gustan los de bronce porque son más fuertes, porque pescamos en agua salada y el común se arrumbra mucho. Y un anzuelito 2/0 de marca Mustad. Tiene muy buena punta, que para esta zona es ideal este anzuelo. Y trajimos unas bollitas que yo lo voy a tirar para el otro lado allí para alguna tararila. Sí, La idea por es llevarnos, supuesto, que trajimos boguero, ¿no? sí, la idea es llevarnos algún bagrecito para comer. Tararila, si sale alguna se va a liberar porque cuando está así bajo no hay tarariras grandes acá, pero cuando está crecido, acá hay tarariras de 4 o 5 kilos en este pocito que ven. ¿De dónde salen? No me pregunten. Lo mismo los bagres. Acá crecido se sacan bagres de 2, 3 kilos, bagre de sapo estoy hablando. Pero estando así sale algún bagrecito, yo qué sé, 200, 300 gramos, medio kilo, se saca. Verán que se saca. Y ahora vamos a hacer un lancecito y bueno, a ver si sacamos algún dientudo, alguna carnadita más para luego. Mirá cómo dispara ese bicho. Esta peleó. ¿Sí? Sí, sí. Ah, Ay, esta es la especie que te decía, ¿no? Qué bonita. tan bravos los tábanos. Ah, como decía, es tábano, decía La mutuca. la mutuca. Acá en Rivera le dicen la mutuca. El tábano. Bueno, por ahora es eso. Ya. La plomadita acá y el anzuelo más abajo. ¿Por qué me gusta pescar así acá? Bueno, porque como hay correntada, se supone que la carnada queda así. Y el bagre con sus bigotes detecta la mojarrita. Y bueno, y esta caña sacar bagrecitos es algo espectacular. Así que bueno, trajimos el matecito, 2 cañitas y una bollita para tirarlo allí para alguna tararera chiquita. Y no más para contar. El lugar hermoso, bien espectacular. Está calor, pero como tenemos sombra, está ¿Vos calor. viste? Ya saqué 3, me falta una. Sí, una 4 más. más, dijiste. Sí, una más y ya está. Qué lástima que perdí una. Ya eran las 4. Ahí le pusimos un plomito de 60 gramos.
Y el encarne de la mojarrita. Para la variada. Magrecito, taradero y antuvo. Aparte hay un pocito ahí que yo quiero tirar que quede bien en el pocito. Ahí. Vamos. Qué lindo es ver y estar en el monte donde están nuestros árboles autóctonos. Esto es una belleza. Belleza natural. Y este es el burdo. Su tiempo era elegante, ahora se pasó un poquito de peso. Camina poco y come mucho. Y el otro, bueno, por histérico y estresado que es, come mucho pero es flaco igual que el dueño. Qué lindos lugares, che. Ya veo como una... Me pasa por acá. Yo si pudiera recorrer todo el día dentro de un campo, me la pasaría recorriendo porque me encanta. Bastante barro. Divino. Bastante leña seca. No hay necesidad de cortar un árbol verde. Un machete y tenés leña. Bueno, y para aquellos que les sirva como dato del sarandí blanco, a ver si veo, justo estoy en un lugar que no hay sarandí blanco. Por ejemplo, este es un sarandí blanco. Voy a cortar acá. El sarandí blanco, le hierven la cáscara del sarandí blanco. Y las personas que sufren de diabetes, regulación de azúcar en la sangre o algo de eso, bueno, esto le regula la diabetes. La corteza del sarandí blanco, no confundan con otra planta, porque después dice, al Johnny me dijo que toma, no, hay unas que no se pueden. Yo le muestro el sarandí. El sarandí blanco es costero, o sea, él está siempre contra los arroyos, lagunas, todo eso que ustedes ven ahí, es todo sarandí blanco. Este es sarandí, por ejemplo. Este es un sarandí. Allá enfrente hay, todo eso es sarandí. A ver cómo andamos para el salto largo. Bárbaro. Ya tiramos una bollita. Por ahora el pique, nada. Hay que esperar. Acá prendió el fueguito porque los mosquitos me parece que van a estar bravísimos, los narices largas. Bueno, ahora se viene la hora mágica, ¿no? La tardecita.
Mira una pava del monte. Mirá los picapalos. Vamos a esperar, bueno, recién arrancaría el pique, ¿no? Tuvimos unos toquecitos. Se alborotaron los pájaros. Sí. Ay, se alborotaron. Les recuerdo que estamos pescando en 10 centímetros de agua, ¿no? Hay que estar con bastante silencio. Y bueno, la idea es sacar bagrecitos. Tuve pique de 1 ahí, vamos a ver. Porque en realidad no es que los bagres estén ahí adentro. Ellos suben la correntada. No es como la tararira, que es territorial. Está solo en un lugar y bueno, y protege ese lugar. Lo protege y caza en ese lugar. Inclusive si viene otra tararira, la corre. Bueno, dependiendo del tamaño de la tararira para el territorio. El bagre no, el bagre siempre sube de la corriente, siempre. El bagre va bigoteando y buscando su carnada. El bagre sube de la corriente. Él cruza por acá, sube estas cascaditas que están chiquitas acá y sigue su camino. Nunca está en un lugar igual. Entonces, la esperanza nuestra es que ellos suban allí, en aquella correntada, calculo que hay no más de 10 centímetros de agua. Tienen que pasar por ahí, pasan por nuestros anzuelos, que ahí es donde está la trampa. Y bueno, el que logre pasar va a seguir su camino, pero le tenemos una sorpresita ahí, así que bueno. Estamos tomando unos matecitos, tiramos una boya allí adelante, hay otra por acá, no sé si logran ver ahí. Algún bagrecito. Y bueno, y esperar, ¿no? Estamos en la hora. Mosquitos, los narices largas por ahora, tranquilos. Así que bueno, vamos a tomar unos matecitos más y después caña en mano, ¿no? Miren este tremendo animal. Salió en un boguerito que está ahí atrás. Un bagrecito. Lindo tamañito. Vamos a devolverlo, por supuesto. Lindo bigote. Sí. Al agua. Bueno, acá estamos. La primera pieza y son las 20. Pensaban las 9 20, ya. sí. Casi las 9 de la noche. Lo que pasa es que estamos pescando a esto de profundidad. Esto, Es un hermoso lugar para la pesca, pero cuando está así, si tuviera 10 centímetros más de agua, está. Pero bueno, cualquier cosa no vamos a cambiar de lugar, vamos por otro lugar ahí. Dijo Noé, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar un ratito más. Nosotros seguimos pescando, cambiamos de pesquero. Nos fuimos de Tres Puentes. Quedan kilómetro 60, ruta 27, Mario Veros. Muy poca cosa, estaba muy bajo, muy bajo. Aparte tenemos una hermosa luna. No le vamos a echar la culpa de la luna, pero bueno, es así. Tenemos que tirar en la sombra de los análisis para poder pescar algo. Bueno, ahora estamos en el Paso Serpa. Paso Serpa queda también en la ruta 27, kilómetro 12. Quien viene de la ciudad de Rivera, en el kilómetro 12 a mano izquierda. Wow, vamos a hacer un lance. Mira otra grande. Sí. Y vamos a esperar. Acá estamos, acá es un lindo lugar, acá hay mojarritas, hay bagrecitos. Este es el primer pesquero entrando al Paso Serpa. Las madrecitas andan ahí. La madrecita de agua, sí. Los obeditos. Obeditos. Por acá. A ver si me dan una señal. Creo que sí.
ser 10:30 por ahí. No, ¿No? 11:15. Ah, 11:15. la yema anda Haciendo terrorismo. buscando algo por ahí. Cameta la agarra solita por ahí. Va, esperemos. ¿Qué pasa? Siento un montón. Vamos a ver si se concreta. Acá disparó para atrás. ¿Eh? Acá disparó para atrás. ¿También? Sí. Pero no sé qué pica. ¿Está picando? R. Fíjate. R porque me apuré. Por la ansiedad. Por todo. Sí, están desesperados. Culpa mía, ¿no? Es horrible, como si no hubiéramos tocado nunca. Pero está. Quiero picar. Apuremos. En ningún momento me filmó ni nada. No, este disparó para atrás, pero no me tocó. Pero está, vieron que acá iba del sitio, ¿no? Se dice iba del sitio. Seguro que iba del sitio. El chiquitaje no era lo que yo esperaba. Pero bueno, Es lo que hay. es lo que hay. Pero pasa que el cuñado, ¿qué va a comer? ¿Qué iba a comer el cuñado? Dientudo. Nada. Dentuda. No, pero está generoso. Muy generoso. Mira, capaz que es esto lo que te está picando desde Sí. hoy. Oh, pero qué lindo que está. Para que vea, está bien pichadito, lo voy a liberar. Sí, obvio. Está. Un poquito para. Mostrá ahí primero el dientudo. Veo que el dientudo. Bueno, al agua. Bueno, Ahí está. ¿y podemos saber para afuera? Sí, sí. Bueno, excelente. Pero todo es tan raro. Está. Porque hasta ahora andan ahí los dientudos. Todo cambiado. ¿Querés que lo agarre con la mano? ¿Qué pasó? ¿Qué puedes saber? Dale, que Festa disparó. O sea, se movió la calle. Está ahí, está ahí. Está acá, pero no afirma, che. Acá también está. No sé qué hacer. Mirá, es bombita. No, acá está ahí, pero no afirma nada. Está todo picando. Allá en Trispuente tuvo. ¿Agarraste? No. Estaba ahí, estaba apretando. Me descuartizó la descuartizó. Recarnado. Yo para mí que es bien todo esto también. ¿Sí? Sí, bien tuvo, sí. Bueno, la bolsa. Este reel está con los rulemanes. ¿No? Trabajo para Sí, sí. mantenimiento. Poneme así. Ojo atrás. Salí, Java. Salí. Ya está picando, ya está. Está picando. No sé ahora qué bichitos son. Bien todo, ¿no? Mejor tenemos solo una clase de anzuelo. Estirar y pica,
Lindos tirones. Lindos tirones. Ahí, Sí, pero viene para acá. sí. Por lo menos hay emoción. Ahí vienen, sí. Muchachos. Sí, ok. Sí, por lo menos pica, ¿no? Sí. Ah, de este hay que darle un dientudo. Sí, claro. Bueno, con liberación. Liberación. Grande también, ¿eh? Sí. Ahí está, bebé. Sale cada dientudo, ¿qué? Se siente. Impresionante. Un donador de rulemanes. Exactamente, pero vas a tener que llevar para mantenimiento eso. Bagrecito. No, bagrecito. Bagrecito sapito. Divino. Ya a esta hora. Tremendo dientudo. Vamos a estar un rato más. Y nos vamos. Ah, ahí está el picón, mirá. Picó. Ojo, la boya. Ahí. Picó esta caña. Vamos a despedir. Había que ir nudo. Así. Papá. Muy bien. Ay, bien. ¿Qué será? Viene para acá, no sé. Ah, chica. Ah, ok. Una tararasca. Tararira. Chiquita, pero linda, tararira. Ay. Mira qué linda que está. Preciosa, chiquita también, mucho. Estresar mucho. Está bien agarrada. Está. Ahí va. Está. Qué bonita está. Es divino. Preciosa de estar. Ahí va. El agua. Una flecha. Sí. Excelente. Bueno, vamos a hacer el último, ahora sí. Sí. Hace rato que estamos- Desde hoy vamos a hacer el último lance. Porque la verdad que la pesca fue de dientudo hoy. De dientudo. Pero bueno, es pesca. ¿Qué se va a hacer? Ah, de dientudo y mojarra. Sí, y tuvo mojarra y si mojarra una cantidad sacamos. Y sí. Cállate. Fiasquenta. Bueno, gente, son la 1 de la mañana. Y la pesquita por hoy se terminó. No se pescó mucho, pero Sí, porque mañana tenemos que estar. se trató de pescar. Mañana, hoy. Sí, hoy. Son los 15 y tenemos que ayudar en algo. Sí, y bueno, obviamente que vinimos a Rivera a unos 15 a la Hijaba, pero aprovechamos el viaje, ¿no? Ya que vamos a dar una pescada. Bueno, recorrimos por 3 puentes. Lindo lugar, lástima que estaba muy bajo.
Sí. Es lindo lugar, Acá estuve juntando un florerío tuvimos para la dona o los centros de mesa. todo natural. Sí. ¿Para qué iba a sacar consuelo? No. Me armó el pique ahora. Sí. Que hoy estaba picando bien seguido. Pero ahora no. Y para lo que estaba picando allá. Sí, sí. Bueno, allá teníamos 10 centímetros de agua. La parte más honda. Ojo, no se vaya a ahogar. Bueno, la yema pasaba por otro lado caminando como si nada. Así que bueno. Vamos a recoger las cosas, tranquilo. No sé si nos dará tiempo de hacer otra pesca acá. Capaz que el lunes. O el domingo. El domingo. El plan termina a las 4. ¿Y qué iba a dormir hasta el mediodía? Sí, también el domingo puede ser. Aparte que el domingo hay que seguir con el requecho. Mostraste el barrio, en el barrial que estamos. Sí, un barro acá, mamá, que trajimos las botas. Pero está, un lugar cerquita, 12 kilómetros de la ciudad. Hay pesca. Me gustaría venir de tarde, acá hay que chusmear bastante el lugar. Pero está. Pasamos buenazo igual. No se pescó mucho, pero Ay, casi me caí. bueno, muy bien. Nos vamos, gente. Bueno, como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras humildes pescas, porque hoy sacamos, como dice Noé, sacamos porquerías. Chiquitaje. Y bueno, está. Salieron una tararira, salieron 2 bagrecitos y dientudo como 3 o 4. Dientudo poderoso. Sí, generoso. La verdad que los bagres quedaron para risas acá. La tararira linda también. Así que bueno, nos despedimos acá con Noé. Y dentro de un rato a laburar porque tenemos un cumple, el 15 de la hijada. Iba a decir algo, pero ahora no. No te acordás. No, se me pasó. Dije, voy a decir tal cosa y tal. Quedó por eso. No traje picoteo. No era eso lo que iba a decir, pero está. Tiene un hambre como piojo en peluca. Bueno, gente, que pasen bien. Un abrazo grande y bueno, Nos muchas gracias. vemos. Hasta el próximo play. Chao, chao.